Saludamos a los espectadores de La 8 Bierzo, a los que les damos las gracias por la atención que van a prestar durante los próximos minutos al espacio La Tertulia. Tiempo para la conversación, de la mano, como siempre, del director de La 8 Bierzo, Germán Gabela. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y del director de Diario de León, Joaquín Sánchez Torné. Joaquín, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, un placer. Y con un invitado de lujo, porque esperábamos la presencia en el sillón de La Tertulia desde hace mucho tiempo del presidente de la Diputación de León, don Eduardo Morán. Eduardo, señor Morán, muy buenas noches. Buenas noches y disculpad por no haber podido hacer este encuentro antes, ¿no? Bueno, lo más inmediato, supongo que se le habrá quitado un peso de encima con la nevada que ha caído, con las temperaturas que hay hoy, que se puede fabricar nieve y que las estaciones provinciales estén abiertas. Una ya durante el fin de semana y Leitariegos con poquita nieve, pero por lo menos abierta desde hoy. Un peso de encima a uno sí se le quita, ¿no? Sí, hombre, hay que tener en cuenta que el pasado año, que fue uno de los mejores años de nieve de los últimos 15 años, teníamos las estaciones abiertas los primeros días de diciembre, ¿no? Y hoy estamos hablando de un 23 de enero, pero afortunadamente ya hemos abierto Leitariegos con un número importante de metros esquiables y por lo tanto con más de 3.000 metros esquiables, y por lo tanto yo creo que podemos hablar de que empieza la normalidad en las estaciones. Bueno, el primer día de San Isidro ha sido muy bueno en afluencia de gente. Yo creo que la gente necesita y tiene ganas de esquiar, pero a mí me preocupa sobre todo ya no ese aspecto que luego influye en la cuenta de resultados de las estaciones, ¿no?, sino también ese programa que tenemos para los niños y niñas de los colegios de nuestra provincia, que me piden a través de sus profesores o de sus padres cuándo van a poder ir a la nieve, porque en condiciones normales ya se habría incorporado ese programa que tenemos. Así que esperemos que podamos recuperar esas frecuencias y que los niños y niñas también de la provincia puedan disfrutar de la nieve de las dos estaciones de la Diputación Provincial. Ya lo de las obras de Leitariegos ya va para más adelante, ¿no? Bueno, estamos iniciando los procesos de licitación de las direcciones de obra y de parte de la obra. Es una obra muy compleja, que me la encontré con un presupuesto inicial de en torno a 4 millones de euros, luego se fue a 7 y ahora mismo estamos en 12 millones de euros, de los que tenemos una subvención de en torno a 3 millones de euros del ICE. El resto lo afronta la Diputación Provincial y estamos trabajando también en un proyecto de mejora de la instalación una vez concluidas esas obras, con lo cual estamos pensando en que Valle Laciana Leitariegos sea una estación que pueda ofrecer un servicio importante relacionado con la nieve y después de la nieve, ¿no? Espero que a lo largo de estos meses se puedan ir licitando partes de ese proyecto, que es un proyecto muy complejo y que necesita que intervengan distintas empresas en función del tipo de trabajo que hay que hacer. Así que espero que a lo largo del mes de febrero y marzo vayan saliendo y publicando todas las licitaciones que están en marcha. Toda la documentación está hecha, así que esperemos que en el verano incluso se pueda estar trabajando en parte de la obra de la estación. Germán. Vamos por cuestiones un poco más polémicas, alimentadas en estos últimos días aquí en la comarca de León. El tema del plan de juntas vecinales, la liberación de fondos para la ejecución de las obras del plan de juntas vecinales, que gestiona, el dinero lo pone la Diputación, lo libera el Consejo Comarcal, y el Consejo Comarcal dice que no ha podido liberar esos fondos porque no le llegan de la Diputación y que eso ha retrasado la ejecución de las obras, que son muchas veces de las pocas obras que se pueden hacer en los pueblos gracias a ese plan de juntas vecinales. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está? Bueno, yo creo que a veces los técnicos no nos entienden a los políticos somos los que llevamos el rapapolvo de los ciudadanos, y con razón por los retrasos. Nosotros decidimos en la Diputación Provincial que en el año 21 y 22 todas las juntas vecinales de la provincia, absolutamente todas, iban a tener una obra de fondos de la Diputación Provincial. En el caso del Bierzo, que se trata de una manera diferente porque lo gestiona el Consejo Comarcal, había inicialmente 720.000 euros del plan ordinario, digamos, y luego hicimos una aportación extraordinaria. La aportación extraordinaria pues se fue dilatando en el tiempo con las gestiones de modificaciones de créditos y demás, incorporación de remanentes, y se hizo prácticamente a finales de año, y parece ser que luego no se ha podido poner en marcha desde el Consejo Comarcal. Y luego es verdad que hay ahí un desencuentro entre los técnicos de las dos intervenciones en cuestiones de justificación de esas obras e incluso de hacerle un anticipo al propio Consejo Comarcal, algo que no entiendo. He procurado hacer alguna reunión conjunta de unos técnicos y otros y parece que no somos capaces de ponerlos de acuerdo. En cualquier caso, espero que se haga un esfuerzo por parte de todos y que se pueda recuperar el tiempo perdido y que al final se pueda hacer una obra cada año
durante el 21 y 22 en cada junta vecinal. Si el dinero del año 21 no se ha gastado, se incorpora al año 22 o 23 para que se puedan ejecutar esas obras, ¿no? Luego tendrán que resolver las juntas vecinales, que es otro problema añadido, que algunos no tienen medios administrativos para poder hacer todo el proceso de licitación de esas obras y de la contratación, que a veces también se hace muy difícil, ¿no? Pero, un momento, Joaquín, los pueblos reclaman que la Diputación recupere la gestión y la competencia, ¿cómo lo ve? Bueno, pero en su día se decidió que lo hiciese el propio Consejo Comarcal para que tuviese pues una parte de actividad relacionada con los pueblos. Bueno, yo creo que eso se ha hecho relativamente bien hasta ahora. Si lo que hacemos es volver a incorporar a la Diputación Provincial, estamos dejando sin una parte de una actividad que tiene mucha presencia en el territorio del Consejo Comarcal del Bierzo. Yo creo que eso sería retroceder, ¿no? No lo veo así. Iba a decir que es una lástima y es uno de los grandes problemas que echan de menos los ciudadanos, bueno, echan de menos no, quiero decir que lo que quieren es que no se produzca la descoordinación entre administraciones públicas, ¿no? Ya sea el Gobierno con la Junta de Castilla y León, la Junta de Castilla y León con las diputaciones y las diputaciones con los ayuntamientos. ¿Cómo podemos arreglar eso? Porque eso es uno de los grandes problemas del país, sobre todo a la hora de crear empresas, de crear riqueza, en todo este tipo de cuestiones. Al final el ciudadano dice, pero ¿cómo es posible? Si en el fondo es entre comillas, el Estado, ¿no? Bueno, yo soy funcionario de profesión, intento explicarles esto a los funcionarios de pata negra, que yo suelo decir, de las administraciones públicas, en el sentido de que los políticos a veces queremos hacer cosas y ellos nos impiden hacerlas o las demoran en el tiempo, ¿no? Bueno, la ley de racionalización del año 2013 del señor Rajoy todavía le dio más poder a estos funcionarios, de tal manera que a veces estás en manos de ellos. Yo entiendo que tiene que haber un control de los dineros públicos, yo nunca voy a decir nada en contra de eso, me parece fantástico que se haga así, tiene que ser así, pero yo creo que tiene que haber una facilidad para poder trabajar. Nosotros en estos momentos en la Diputación Provincial estamos teniendo muchísimas dificultades, porque además, curiosamente, nos gastamos mucho dinero en competencias no propias de la Diputación Provincial, decenas de millones, pero sin embargo cuando queremos hacer alguna aportación, pues por ejemplo para el sector agrícola de la comarca del Bierzo, para la Sila del Peral o para el Torimus, para el castaño, pues tenemos que pedir no sé cuántas autorizaciones a la Junta para que nos permitan hacer ese gasto, y eso demora en el tiempo 4, 5, 6 meses o a veces un año. Por lo tanto, no sé cuál será la fórmula, pero desde luego creo que cada día estamos enredando más la cosa y haciendo más lenta la gestión de las administraciones públicas, y son las personas que no están en ello no lo entienden, ¿no? Pues entramos en una etapa, bueno, ya estamos en preelectoral, pero en 10 días entramos ya en una etapa electoral y eso los ciudadanos lo penalizan. ¿Cómo ve el panorama de estos 4 meses y cómo ve la situación de la provincia, cómo puede quedar? Bueno, yo llevo mucho tiempo trabajando en la Diputación Provincial intensamente, también en el Ayuntamiento de Camponoraya. No voy a hacer ninguna distinción en el trabajo, en el tiempo que queda de mandato, porque no tengo tiempo para enredar. Me da mucha pena que no hayan salido ciertos proyectos y ciertas ideas que teníamos en mente en la Diputación Provincial. Ahora venía pensando de camino, porque he estado hablando esta mañana y esta tarde con pedáneos del Bierzo que me han reclamado alguna carretera y demás. Es muy difícil explicarles, mira, hemos sido incapaces durante año y medio, 2 años, de gestionar la contratación de un proyecto, la contratación de una obra. Bueno, vamos a intentar seguir trabajando en estos meses que quedan con la misma intensidad que lo veníamos haciendo, pero yo no voy a hacer ninguna diferencia. ¿Qué va a pasar de aquí al día 28 de mayo o a partir del día 28? Yo creo que en general en la política municipal se ha trabajado mucho y bien. Hemos pasado por una situación totalmente especial, que ha sido lo que ha supuesto la pandemia y luego la guerra, sobre todo, que nos ha influido muchísimo en el tema de precios de contratos, y eso ha demorado también en las contrataciones. Pero en cualquier caso yo creo que respecto a lo que nosotros venimos haciendo, a mi partido político, creo que vamos a mantener los resultados o mejorar los resultados en aquellos ayuntamientos donde venimos gobernando, y vamos a intentar recuperar otro ayuntamiento. Yo creo que las cosas se han hecho bien, incluso desde la oposición, haciendo una oposición constructiva allí donde nos ha tocado estar en la oposición, y por lo tanto yo tengo buenas sensaciones para el día 28 de mayo, pero repito, mi forma de trabajar de aquí a entonces no va a cambiar. ¿Y con Gesur qué va a pasar? Porque se ha resuelto el problema con los trabajadores de la actualización de sus nóminas, finalmente ha habido acuerdo
entre las partes, con la mediación del consorcio, pero el modelo de gestión sigue en entredicho, ¿no? Sigue cuestionado. ¿Se va a mantener, se va a disolver Gersul? ¿Cómo se va a gestionar el tema de los residuos en la provincia? La idea del equipo de gobierno de la Diputación Provincial es disolver Gersul. Hemos pedido un informe a la Universidad de León, que tenemos y que conocen los alcaldes de más de 20.000 habitantes y los de menos de 20.000 habitantes y más de 5.000. He convocado una reunión, creo que para esta semana, para reunirme con los alcaldes menores de 20.000 y mayores de 5.000, porque esos ayuntamientos tienen que aprobar ellos la tasa de tratamiento una vez que se disuelva el consorcio, aunque podría hacer la recaudación como lo viene haciendo la propia Diputación Provincial. Los ayuntamientos de más de 20.000 están en ello y, por lo tanto, esto es un proceso que deberíamos continuar lo antes posible, independientemente de que haya elecciones o no, para que la Diputación Provincial asuma la gestión del tratamiento de los residuos y haga contratos puntuales con los municipios de más de 20.000 habitantes. Yo creo que eso es lo que nos aconseja la propia universidad y los jurídicos también de la Casa y, por lo tanto, creo que es la forma más eficaz de poder hacer una buena gestión de lo que ha sido Gersul hasta ahora. Ahora mismo yo creo que las cosas están bien, hemos llegado a ese acuerdo con la UTE que no ha sido satisfactorio para la UTE, según nos trasladan las empresas, pero que también satisface las propuestas que habían hecho los trabajadores en su día y que el anterior equipo de Gersul había asumido. Hemos pagado las deudas que había y, por lo tanto, yo creo que ahora estamos en esa situación de cambiar la imagen de Gersul, de hacer una buena gestión desde la Diputación Provincial del tratamiento de las basuras y mejorar incluso en ese servicio que estamos prestando, porque cada vez las exigencias europeas son mayores, ¿no? Y hablando de la tasa, ¿es posible rebajarla? Quiero decir, por ejemplo, el Ayuntamiento de Ponferrada ya ha dicho que ellos lo gestionarían con un menor coste para el ciudadano. ¿Puede ser? Bueno, podríamos considerar que estamos en periodo preelectoral. Yo no me atrevo a decir que bajamos las tasas. Yo lo que sí me comprometo, si me corresponde estar en la Diputación Provincial, es a que mejoremos la gestión. Pero no me atrevo a vender cosas que quizás no sean posibles. ¿Y todo este proceso en cuánto tiempo puede estar finalizado? Porque bueno, esto sería cuestión de meses. Esto en menos de 6 meses o 6 meses máximo se podría hacer, porque son acuerdos que tienen que tomar los propios ayuntamientos. Los ayuntamientos de más de 20.000 han estado reunidos con la Diputación Provincial y están en esa sintonía. Hay algún ayuntamiento entre 5.000 y 20.000 que no está, parece que no está por la labor porque tendría que aprobar la tasa, pero es evidente que si prestas un servicio tienes que cobrar una tasa, ¿no? Luego quién la recaude o no ya dependerá de la propia capacidad que tenga el propio ayuntamiento. ¿Y los menores de 5.000 cómo quedan? Los menos de 5.000 va a hacer la gestión la Diputación Provincial. La Diputación Provincial aprueba la tasa porque así lo dice la ley. En el caso de los de más de 5.000 no, y se hará como se viene haciendo hasta ahora. Hay que tener en cuenta que de la deuda de los 25 millones de euros que había, una parte se pagó con dos operaciones de crédito con bancos y luego una parte de los otros 12 millones de euros, el 52% lo pagó la Diputación Provincial de sus fondos, que representan a los municipios de menos de 20.000. ¿Y podríamos estar, presidente, ante la tesitura de que hubiera varias tasas, varios precios, que la gente pagara cosas distintas por lo teóricamente lo mismo? Podría ocurrir, no debería. ¿Y no estaríamos en un lío? Bueno, no debería. Es verdad que cada municipio tiene su autonomía y, por lo tanto, los de menos de 5.000 habitantes, la tasa la pone la Diputación Provincial y, por lo tanto, va a ser igual para todos. Hay que tener en cuenta que seguramente puede ser más costoso en función de las poblaciones, pero la Diputación Provincial tiene que asumir eso. Los que tienen más capacidad, que son los municipios de más de 20.000, incluso los de 5 a 20.000, tienen su propia decisión, pero lo que sí tienen que tener claro es que en el caso de 5 a 20.000, que lo va a gestionar la Diputación Provincial, esa tasa tiene que ser similar a la Diputación Provincial, porque si no se produciría un déficit en el servicio y no lo podríamos asumir. Y en el caso de León y San Andrés del Rabanedo ya está arreglado la aportación que tenían que hacer para resolver esa deuda, porque en principio hubo problemas, pero... Sí, en el caso del Ayuntamiento de León y San Andrés han hecho la aportación extraordinaria para pagar la parte proporcional de los 25 millones, aquellos que no se pagaron con las dos operaciones de crédito, y están pagando una cantidad, digamos, histórica de una deuda que tenían contraída con anterioridad y que estaba establecida, que hacían unos pagos periódicos a lo largo del año y lo vienen haciendo con absoluta normalidad. Sí, presidente, el presupuesto de la Diputación de 2023 es de 175 millones, es el mayor de la historia de la Diputación. Tenemos para llegar fondos europeos, han llegado ya
algunas partidas de fondos europeos, de Next Generation, y bueno, y hay lluvia de millones a través del Ministerio con transición justa, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en la provincia hay un sentir pesimista de la situación económica. ¿Cómo podemos revertir esa situación? Es decir, a mí que me gusta ser optimista y sin embargo, pues en todas las conversaciones al final estamos muy mal. Bueno, la gestión de los fondos europeos es muy compleja, ¿no? Es muy compleja en sí, por parte del control que establece Europa y por lo tanto también el gobierno central, pero luego es verdad que el gobierno de España, en contra de mi opinión, pero desde luego no ha influido, ha decidido que el 55% de los fondos europeos los gestionan las comunidades autónomas. Y eso ha demostrado que no es la mejor fórmula y que además no se están utilizando de la mejor manera, ¿no? Entonces a veces los fondos no llegan de la mejor manera y no están llegando al territorio, porque las convocatorias que está sacando la comunidad autónoma van muy lentas, con mucho retraso respecto a otras comunidades autónomas, y en muchos de los casos son convocatorias teledirigidas a determinados municipios o determinados territorios, ¿no? Donde ellos entienden que conocen más el territorio, ¿no? Quizás por la afinidad política o ideológica. Por lo tanto, yo creo que no se están gestionando bien los fondos europeos en esta comunidad autónoma. Por eso venimos reclamando desde las diputaciones provinciales, por unanimidad de todos los colores políticos en España, que pudiéramos gestionar las diputaciones provinciales directamente el 15% de esos fondos. No hemos obtenido esa cuestión por parte del Gobierno de España y por lo tanto estamos atentos a las convocatorias que salen o bien del Gobierno de España o bien de la comunidad autónoma. Estamos yendo a todas ellas y hasta ahora las cosas han ido bien y estamos obteniendo algunos fondos para algunos proyectos, pero es verdad que todavía en el territorio no se nota esa inyección de fondos europeos, sobre todo yo creo que en el aspecto empresarial, donde hay mucho dinero, y hace unos días leía yo que había una cantidad importante de fondos europeos dedicados a las empresas que no se habían gastado, ni siquiera estaban comprometidos. Por lo tanto, yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo. Quizás haya que simplificar un poco la gestión de esos fondos para que le pueda llegar a las empresas. Hay que tener en cuenta que las grandes empresas tienen una estructura importante que pueden gestionar esos fondos, pero la pequeña y mediana empresa y, por supuesto, los autónomos no tienen esa capacidad, y es ahí donde yo creo que está el hándicap de que no lleguen los fondos al territorio. Sí, perdona, le voy a hacer la pregunta de otra manera. El ciudadano leonés tiene la sensación de que ni el Gobierno de la Nación, en sus presupuestos, ni el de la Junta de Castilla y León, en sus presupuestos, trata bien a León. Bueno, a mí siempre me parece poco, lo digo siempre. En los presupuestos generales del Gobierno de España y también de la Junta de Castilla y León siempre me parece insuficiente los fondos que se destinan a León, pero es que esa es mi obligación, recriminar, reclamar que haya más fondos para la provincia, una provincia que tiene muchas dificultades, que no somos la peor provincia en situación económica y de creación de empleo de España, ni mucho menos, pero nosotros tenemos que pensar en nosotros y por lo tanto lo siento por el resto de las provincias, no estamos en las peores condiciones, pero tenemos que aprovechar esta oportunidad de los fondos europeos y desde luego hay que seguir reclamando fondos a las comunidades, a las administraciones superiores, a la provincial, para mejorar la situación de la provincia en materia de infraestructuras, pero también de oportunidades de creación de empleo ayudando a las empresas, ¿no? Y desde luego también intentando buscar empresas que vengan a localizarse a la provincia de León. Lo están haciendo otras provincias, a veces con el respaldo de los gobiernos respectivos, y no llegan a la provincia de León. Ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo. Yo desde luego seré reivindicativo hasta el último día, ¿no? Hablaba hace una semana precisamente en esa misma silla la presidenta del Colegio de Economistas, presidenta del Colegio de Economistas, sobre la teledirección de los fondos europeos que podía hacer la administración autonómica. Estamos en época preelectoral, esta situación se puede agravar. Hombre, yo lo decía antes, si el 55% de los fondos europeos en la parte proporcional le corresponde a la comunidad autónoma, a la Junta de Castilla y León, claro que puede dirigir o teledirigir hacia donde se hace el esfuerzo, ¿no? Está apoyando en León el polígono de Villadangos, prácticamente ofreciendo terreno casi gratis a las empresas, con una infraestructura de una entrada del ferrocarril que es un privilegio que no tiene prácticamente nadie en este país, pero hay otras partes del territorio de la provincia que también necesitan ese apoyo y yo ahí veo que no hay ese interés. Incluso esta mañana que estaba reunido con una empresa interesada en hidrógeno verde y en parques fotovoltaicos, me decía que detecta que hay una parálisis en la Junta de Castilla y León a la hora de tramitar las cuestiones medioambientales, y a mí
me parece que ahí puede haber cierta intención de paralizar esos proyectos, posiblemente pensando en periodos electorales para que no salgan esos proyectos de transición ecológica, ¿no? Otro clásico en los temas a abordar con el presidente de la Diputación, los parques comarcales de bomberos. Tenemos desde hace tiempo los vehículos, tenemos ya los trabajadores, ¿no? Creo que van a empezar el proceso de formación. ¿Y para cuándo podremos ver en funcionamiento al menos alguno, ¿no? Creo que son 2 los que están más avanzados, ¿no? Sí, hay un parque que está finalizado hace tiempo, que es el de Viablino, el de Valencia Don Juan está las últimas pinceladas, y estamos buscando alternativas hacia la de La Vega y a Cistierna. Tenemos ya elegidos a los trabajadores, a los bomberos que van a hacer ese servicio. Empezarán la formación en unos días y yo espero que a finales de febrero, primeros de marzo, haya finalizado la formación y se puedan ir incorporando a los respectivos parques. En paralelo estamos avanzando en los proyectos de los parques nivel 3A y también en los equipos que tenemos que adquirir para los 3B, ¿no? Yo creo que en un periodo prudente, marzo-abril, estarán los bomberos trabajando en los parques. Vamos a ver si encontramos alternativas a esos 2 parques, de Celada de la Vega y de Cistierna, que han abandonado las empresas, y ya todo vuelve a la normalidad. Y eso, desde luego, va a tener una repercusión en los presupuestos de la Diputación Provincial, pero yo creo que es una obligación poner ese servicio en marcha en la Diputación Provincial. Hace unos días nos felicitaba los bomberos profesionales de Castilla y León por la iniciativa de la Diputación Provincial para poner en marcha ese servicio con bomberos profesionales funcionarios, que son agentes de la autoridad, y así lo dice la ley, pero es verdad que nos pueden pasar más cosas, ¿no? Nos encontramos con una tasa de reposición que teníamos que incumplir o corregir, y el Gobierno de España tuvo que tomar medidas para poder permitir a esta Diputación, y como consecuencia de ello al resto de las Diputaciones Provinciales de España, para que la tasa de reposición de los bomberos no afectase a la tasa de reposición genérica de la Diputación Provincial. Solventado ese trámite, que prácticamente duró 8 meses, estuvimos trabajando en los proyectos de las licitaciones de obra, adjudicamos las obras. Como consecuencia del incremento de los precios, hubo 2 empresas que abandonaron las obras. Ya las abandonaron antes del incremento de los precios, pero definitivamente con el incremento de los precios ha costado meses rescindir esos contratos. Curiosamente, estas son las cosas de la legislación que tenemos en este país, y ahora estamos en el proceso de modificar esos proyectos y volver a licitar. Esto los ciudadanos seguramente no lo entienden, pero esto es así de lento. Pero en cualquier caso, el compromiso de este equipo de gobierno es que en este mandato estuviesen funcionando esos parques, y al menos 2 de ellos, y algunos de los 3A estarán ya iniciados, y los 3B podrán tener los equipamientos, van a depender de los ayuntamientos para que estén trabajando. En el caso de la comarca del Bierzo, el proyecto de Bembibre está finalizado y por lo tanto se licitará la obra de inmediato. En Villafranca estamos pendientes de una cuestión que tiene que resolver el ayuntamiento con la parcela, y en cuanto a los parques 3B de Favero y de Puente Domingo Flórez, pues tendrán el equipamiento también en un par de meses, porque están licitando esos equipos. Antes de hacer una pausa, acabo de hablar de Puente Domingo Flórez. La necesidad de este desdoblamiento de este equipamiento es extraordinariamente necesario. Puente Domingo Flórez ha tenido en menos de un mes 2 incendios gravísimos, uno con un resultado de una persona fallecida, otra porque los bomberos de Ponferrada tardan en llegar a las pedanías de Puente Domingo Flórez por encima de los 50 minutos. Sí, efectivamente, por eso están pensados esos parques nivel 3B, esos adaptarles unos equipos que tenemos que adquirir y hacerle llegar a los ayuntamientos. Y en los parques 3B lo que dice la normativa es que no hay una presencia las 24 horas del día de los bomberos, pero sí van a estar a disposición en el territorio para que en cualquier momento las personas que estén habilitadas para ello puedan utilizarlos. Y es verdad que ha habido 2 incendios. En Ullo, desgraciadamente, ha fallecido una persona que además era usuario nuestro de Cosamay, al que yo conocía personalmente, porque cuando visito Cosamay, pues siempre me encuentro allí a los bercianos y bercianas, y a este hombre personalmente le conocía. Bueno, desgraciadamente ya no está con nosotros. Vamos a intentar resolver esa situación. Hay puntos distantes, que son la zona de Cabrera Baja, Bierzo Oeste, y también la zona de Candín, Peranzanes, bueno, que se atenderán desde Favero. Yo creo que eso va a mejorar las condiciones que tenemos ahora mismo, pero también, desde luego, quiero agradecer el esfuerzo que hace el Ayuntamiento de Ponferrada y los bomberos profesionales de Ponferrada por atender esos incendios que ocurren en el territorio nuestro, y que es verdad que es insalvable las distancias y el tipo de carreteras que tenemos, pero en cualquier caso acuden lo antes posible,
y están resolviendo los problemas. Presidente de la Diputación, compañeros, hacemos un alto en la tertulia y la retomamos dentro de unos instantes. Seguimos en la tertulia hablando con el presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán. Germán. Sí, hablaba al principio, cuando nos referimos al plan de juntas vecinales, hablamos de los problemas que tienen las juntas vecinales y también los ayuntamientos, sobre todo por la escasez de secretarios. No hay secretarios y los ayuntamientos las pasan canutas para poder sacar adelante su día a día. La Diputación tiene un servicio de asistencia a municipios. Yo no sé si la solución será que al final sea la Diputación la que preste el servicio de secretaría a la mayor parte de los pequeños ayuntamientos, porque no hay secretarios que se quieran desplazar a los municipios más pequeños y más remotos de la provincia. Bueno, en estos momentos estamos atendiendo a muchos ayuntamientos de la provincia de León desde el servicio del SAN de la Diputación Provincial, pero es verdad que hemos mantenido reuniones con el consejero de Presidencia y desde la propia Federación Regional de Municipios y Provincias también hemos hecho alguna aportación y ahora mismo se está en un procedimiento para que se puedan cubrir algunas de esas plazas, ¿no? Incluso se establece una bolsa en la que de alguna manera se penaliza a aquellos secretarios e interventores que no quieran cubrir las plazas, de tal manera que en la primera pasan al final de la lista y en la segunda que no se hagan cargo del puesto de trabajo se quedan fuera de la lista. Vamos a ver si así conseguimos ir cubriendo esos puestos que son tan importantes para el funcionamiento de los ayuntamientos, claro, pero también de las juntas vecinales. Sí, a mí me gustaría hablar de... Me consta que la Diputación ha trabajado mucho con la FAO para conseguir esa denominación de SIPAN para la montaña leonesa y tiene puestas grandes esperanzas en esa consideración para bueno, mejorar la economía de toda la zona, ¿no? De toda la zona y quizá de la provincia. La verdad es una de esas pocas satisfacciones que uno se lleva en política, ¿no? Donde trabajas durante 2 años sin decir absolutamente nada para ver si sale y al final se consigue el objetivo, ¿no? Bueno, una vez conseguido el objetivo SIPAN, lo que tenemos que es rentabilizar esa oportunidad que tenemos, ¿no? Sí, pero a mí me gustaría que explicara, porque el concepto ya lo conocemos prácticamente todos, pero ¿qué se puede conseguir con esa denominación o con esa consideración de la FAO? Bueno, lo primero, desde el punto de vista turístico, vamos a tener mucha más afluencia de gente en ese territorio de la provincia, que por cierto, son 2/3 de la provincia, y en concreto la comarca del Bierzo está íntegra dentro del SIPAN, ¿no? Totalmente, todos los pueblos. Luego, una de las cuestiones que se ha valorado en el SIPAN, en ese territorio SIPAN, son los productos que se producen desde el punto de vista agrícola, ganadero en ese territorio. 13 marcas de garantía de calidad, todas las del Bierzo están incluidas en ese territorio SIPAN. Eso tiene que tener un valor añadido por producirse en esos territorios y de una manera casi artesanal, o aunque se haya aplicado innovación, manteniendo las costumbres, manteniendo el arraigo de esos territorios. Y por lo tanto, lo que nos cuentan en otros territorios SIPAN es que eso ha supuesto un valor añadido a esos productos. Vamos a empezar a trabajar en red con los SIPAN de España. De hecho, hemos mantenido una reunión la semana pasada en Fitur con los otros 4 SIPAN de España y vamos a trabajar en red. Vamos a trabajar en red no solo con los SIPAN de España, también con los de Portugal y con los de Italia, y con unos grupos que no son SIPAN, pero son similares que hay en Francia. La tercera o cuarta semana de febrero tenemos una reunión en Portugal. Vamos a trabajar en la posibilidad de acceder a fondos europeos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es sensibilizar a la gente de ese territorio, de esos 2/3 de la provincia, de lo que es el SIPAN y lo que puede suponer, y a partir de ahí empezar a trabajar todos. Afortunadamente el SIPAN partió, es una idea que nos cuenta un funcionario de la FAO, que me cuenta a mí tomando un café. Yo no sabía lo que era la FAO y a partir de ello me pongo a trabajar y contacto con gente del territorio. Y el trabajo parte de la gente del territorio, donde están representados los ayuntamientos, los grupos de acción local, las reservas de la biosfera, los consejos reguladores, IGP y demás. Y por lo tanto yo creo que habiendo partido de abajo, con las ideas claras por parte de los representantes del territorio, yo creo que podemos conseguir el objetivo de revitalizar ese territorio. No solo pensando en la gente que vive actualmente en el territorio SIPAN, sino que personas que puedan o quieran emprender en este territorio tienen esa oportunidad, porque, repito, esos productos que se están generando, y el turismo es un producto de ellos, que se están generando, se pueden generar en ese territorio, van a tener un valor añadido. Esa es la experiencia que nos cuentan otros territorios de fuera de España también, en los que tienen un poco más de presencia ya en España, que son del año 17-18,
nos cuenta que la experiencia ha sido positiva desde el punto de vista turístico, también de la venta de ese producto. Lo que pasa es que en el caso de los otros IPAN de España es un único producto el que se produce en ese territorio, en el caso nuestro es mucho más complejo, mucho más variopinto, y eso es una de las dificultades que tuvimos a la hora de convencer al comité técnico para que valorase nuestro proyecto, pero yo creo que esa es una oportunidad importante para este territorio. No influye en los otro tipo de protecciones o proyectos que haya en marcha, pero puede ser un plus añadido a ese territorio para que la gente que vive ahí se le reconozca el trabajo, el esfuerzo que ha hecho por mantener el paisaje, que es una de las cuestiones que se ha valorado, pero también para seguir produciendo y mejorando esa producción con esa marca de calidad añadida. Hemos hablado con los IPAN, ha pedido una autorización al Ministerio de Agricultura para que, al margen de las marcas de garantía, puedan llevar ese sello SIPAN también en las etiquetas, lo que va a suponer ese plus, ese valor añadido al producto, y en la venta final tiene que tener una repercusión positiva, claro. ¿Y será ese SIPAN, digamos, la punta de lanza en la lucha contra la despoblación de toda esa zona, 2/3 de la provincia, ¿no? Tiene que ser una oportunidad más. Estamos trabajando en varias líneas. Yo digo que ya tenemos que hablar de repoblación y no de despoblación. Desde la Diputación Provincial estamos poniendo en marcha varias medidas que van a contribuir a mejorar esa situación, que vamos a repoblar. Estamos hablando de Reprendiendo, estamos hablando de Repuebla León Sostenible, estamos hablando de trabajar en materia de emprendimiento con una escuela de emprendimiento en el territorio, estamos hablando de convenios con instituciones empresariales para hacer emprendimiento y acompañar en el territorio. Bueno, esto es una oportunidad más para poder repoblar la provincia de León, sobre todo en la zona más rural. Incluso firmaremos en breve algún convenio con alguna empresa que nos facilita, que nos ayuda a facilitar a aquella gente que pueda venir de fuera a vivir a la provincia de León, a esos pueblos, que tengan una oportunidad laboral siempre que cumpla con el perfil técnico que puede ofrecer esa empresa, ¿no? Un elemento fundamental para conseguir ese objetivo de repoblar la provincia es que la banda ancha llegue con calidad a todos y cada uno de los pueblos de la provincia de León. ¿Para cuándo? ¿Hay una fecha establecida para que llegue a todos los pueblos? El mío, por ejemplo, que es el último del Valle de Fornela, que allí no nos llega casi nada. Bueno, la fecha da la vuelta. La fecha límite es el año 25, pero yo creo que en la provincia de León, a finales del año 23, el 90% de los pueblos de la provincia van a tener banda ancha. En estos momentos se está llegando a muchos pueblos, ya se ha llegado a muchos pueblos, y esta semana tengo reunión con las dos empresas que están haciendo el trabajo, con Adamo y la empresa que está haciendo las obras de Telefónica para la otra parte del territorio, para agilizar aquellas cuestiones de permisos que afectan a las propias confederaciones o a la propia Diputación Provincial en materia de carreteras o a algunos ayuntamientos. La reunión será esta semana, creo que el jueves, y lo que vamos a hacer es agilizar nosotros esos permisos. Yo creo que en la provincia de León van muy bien las cosas, se está avanzando mucho en las obras, y incluso en el último pueblo de Perazanes, que allí en Guímara, pues habrá banda ancha, seguro que en el año 23. Hay una polarización excesiva en la política española, hay una teatralización a veces, incluso la semana pasada vivimos una polémica que desde mi punto de vista fue excesivamente teatralizada con ese protocolo fantasma sanitario relacionado con el aborto, puesto en marcha o no por la Junta de Castilla y León, y luego la respuesta también creo que excesivamente teatralizada por parte del Gobierno. ¿No estamos haciendo una división excesiva y no corremos el peligro de enfadarnos demasiado una España con la otra? Camino lleva clarísimamente, pero bueno, es verdad que de las manifestaciones que se convocan. Yo creo que se ha tensionado mucho, ¿no? Y desgraciadamente, pues parece que hay como dos Españas, ¿no? Y que cada vez están más distantes. Bueno, esa forma teatralizada del espectáculo que se vivió en Castilla y León, yo no creo que sea tanto en el fondo del problema, que también es serio, sino en esa forma de actuar por parte de un presidente que dice que no le ha escuchado al vicepresidente decir tal barbaridad, que luego consta en un acta, pero después desaparece el acta. Bueno, esas cosas son las que no debemos permitir que ocurran, ¿no? Luego cada uno tiene su ideología, puede hacer sus opiniones o sus propuestas y podemos estar de acuerdo o no. Yo desde luego no estoy de acuerdo con esa propuesta que hace el vicepresidente del Gobierno de Castilla y León, pero en cualquier caso lo que no podemos nunca es
engañar al ciudadano, tomarle el pelo en el sentido de que lanzas una idea macabra, que a mí me parece una idea macabra, y luego dice, bueno, no, la dije, o la dijo pero no va a pasar absolutamente nada. Eso a veces parece que son globos sondas para ver si cala, y desde luego a mí me preocupa esos globos sondas que por parte de Vox se vienen haciendo en Castilla y León. Desde luego estamos siendo el conejillo de Indias. Yo hablo con mucha gente de otros territorios de España y todo el mundo reconoce, incluso del Partido Popular, también de Castilla y León, que estamos siendo conejillos de Indias con ese gobierno Vox Partido Popular, que podría llegar en un futuro a ser un gobierno en España y que desde luego no aporta nada y sería retroceder en materia de libertades, ¿no? Sobre todo. Yo creo que además eso lo explicitan todos los días y no se cortan un pelo, ¿no? Cada uno es prisionero de sus declaraciones, ¿no? Y Juan García Gallardo ya es suficientemente prisionero de sus declaraciones, y sobre todo cuando acaba por decir en una rueda de prensa también que mucho de embarazos no sabe, ¿no? Que eso ha parecido una evidencia ya absoluta, ¿no? Pero también me refería que tan malo es lo que está diciendo usted como la reacción excesiva de otras fuerzas políticas, entre ellas, por supuesto, la suya, el PSOE. Independientemente de que efectivamente el asunto del aborto es un asunto muy serio y hay que tratarlo con absoluta seriedad y no con la frivolidad de Juan García Gallardo, a lo que voy es a esa excesiva polarización. Y olvidémonos de este asunto. Es difícil olvidarse porque fue la semana pasada, ¿no? Pero en todo lo demás también hay un exceso de enfrentamiento que, a mi juicio, no es muy bueno para la política del país. Sí, pero yo que ya tengo unos pocos años, yo hasta ahora no había detectado nunca en este país que no se respetase a las mayorías, que no se respetase a los gobiernos. Y es que aquí parece que se está cuestionando siempre al gobierno de España, que es un gobierno lícito, y que lo han decidido los españoles y las españolas, y otras veces se han decidido otras opciones políticas. Pero respetemos eso. A mí no me gusta el gobierno de Castilla y León, pero es el gobierno de Castilla y León, y lo tengo que respetar y tengo que hablar con él. Y tengo que reunirme, y tengo que trabajar en proyectos para León con el gobierno de Castilla y León, que, repito, no me gusta. Pero respetemos al gobierno de Castilla y León, que lo han decidido los castellanos y leoneses, y respetemos al gobierno de España, que lo hemos decidido los españoles y españolas. Y habrá unas elecciones dentro de unos meses donde los españoles y españolas tienen la oportunidad de mantener este gobierno o mejorar un gobierno progresista en cuanto a respaldo, a número de apoyos en el Parlamento, o de cambiar este gobierno. Pero es que en los últimos años venimos cuestionando la legitimidad de los gobiernos, y eso me parece que eso ya es rozar el ridículo, porque estamos debilitando a nuestra democracia, ¿no? Y así estamos dando la imagen que estamos dando en el exterior, donde afortunadamente se está valorando positivamente al gobierno de España. Es una cuestión que a veces ya empieza a ser normal en este país, donde se nos valora más fuera que dentro de casa, ¿no? Al presidente del gobierno de España se le está valorando desde el punto de vista de las iniciativas económicas que ha tomado este país en los últimos meses, y aquí en este país se le cuestiona absolutamente todo, pero sobre todo se cuestiona la legitimidad, y eso me parece que es algo que no puede ocurrir. Y así estamos creando esas dos Españas que cada mes se distancian más, y que yo creo que no es la forma acertada de trabajar, porque eso al final repercute en el bienestar de los ciudadanos y en la posibilidad de seguir creciendo en materia de creación de empleo y en el aspecto económico de este país, que en los últimos meses afortunadamente nos va bien. Antes hablaba usted de que la Junta está primando algunas áreas industriales de la provincia, como por ejemplo Villadangos, en detrimento de otras. Podríamos hablar de las del Bierzo, ¿no? En ese sentido, y por ir repartiendo juego entre gobierno autonómico y gobierno central, tampoco es el gobierno central se haya esmerado demasiado con el Bierzo. Quiero decir, por ejemplo, con el plan Futuré, que había levantado grandes expectativas y al final se ha quedado en bastante menos de lo que se esperaba. El plan Futuré era un plan de Endesa, no era un plan del gobierno de España. Yo tampoco tenía puestas muchas ilusiones en ese plan Futuré. Lo que sí conozco son los proyectos en los que se está trabajando desde transición ecológica dentro del gobierno de España, en materia de hidrógeno verde y algunas otras empresas relacionadas con la energía, y es verdad que esto es muy lento y va muy lento, pero espero que vaya fructificando, ¿no? Esta mañana todavía estaba hablando con una empresa interesada en hidrógeno verde, que ya lo decía anteriormente, y que está muy interesada en poner en marcha un proyecto en la comarca del Bierzo, y vamos a intentar ayudarle para que eso sea una realidad. Pero es verdad que las cosas se ralentizan mucho, y no siempre se ralentizan en el propio gobierno de España, sino también en las comunidades autónomas. Mira, en estos momentos se están gastando mucho dinero público en restaurar las escombreras de los cielos abiertos del carbón, que a mí me parece bien que se haga y que crean puestos de trabajo. Pero eso es una deuda que tiene la comunidad autónoma,
que no exigió a las empresas que hicieron esas explotaciones o crearon esas explotaciones y degradaron el terreno como lo hicieron, y quizás esos dineros que estamos gastando ahí y ahorrándose la propia comunidad autónoma los tendríamos que estar dedicando a la generación de empleo en industrias alternativas, pero en cualquier caso esperemos que una vez finalizado ese procedimiento se dediquen esos dineros con más retraso a la creación de oportunidades laborales. Desde luego yo creo que el hidrógeno verde es una cuestión de futuro y que en la que se está implicando también Europa, que va a tener una salida importante, y yo creo que en la comarca del Bierzo habrá instalaciones de ese tipo. Estamos en la recta final ya de esta conversación. A mí me gustaría preguntarle por la situación particular que se vive en el Ayuntamiento de Cacabelos y también relacionado con su partido, la situación generada en el Ayuntamiento de Favero con esa suspensión de militancia a la alcaldesa Maripaz Martínez Ramón. Bueno, Vamos por Cacabelos, estamos a punto de cumplir 2 meses sin alcalde. Sí, parece que ahora la decisión de convocar el pleno constituyente del nuevo equipo es el portavoz del Partido Popular, porque es el de mayor edad. Espero que lo haga a la mayor brevedad posible, sobre todo pensando en los cacabelenses, que desde hace 2 meses prácticamente están sin gobierno municipal, donde me consta que hay muchas dificultades porque han finalizado contratos de profesionales que estaban impartiendo clases de ocio y de cultura y de deporte, y en estos momentos no lo están haciendo, ni hay posibilidad de contratar en breve plazo a otras personas o a las mismas para que sigan haciendo esas actividades. Pues habrá que hacer pagos porque se estarán resintiendo las empresas que han prestado servicios y no se están haciendo, también los propios trabajadores tendrán que cobrar, pero lo que sí tengo la esperanza es de que la nueva alcaldesa ponga orden en ese ayuntamiento. La conozco bien hace muchos años y creo que es la persona más capaz y más adecuada para afrontar una situación tan difícil, donde se encontrará con 19 procesos judiciales pendientes en estos momentos, con una deuda muy importante en el Ayuntamiento de Cacabelos y con muchos problemas sin resolver, pero en cualquier caso, si no lo hace ella, creo que no sería nadie capaz de poner orden en ese ayuntamiento. ¿Favero? Respecto a Favero, bueno, es una situación, yo he dicho muchas veces que el código ético de mi partido no me gusta, no lo comparto, pero lo asumo, lo asumí el día que acepté ser candidato al Ayuntamiento de Campo-Nonaya y tuve que firmar una ficha donde me comprometí a cumplir con ese código ético. El código ético dice que cuando tienes un proceso judicial con una fecha determinada de un juicio oral, pues no puedes ser candidato o te suspenden de militancia. Yo espero que en todo caso esto sea algo dentro de la normalidad y que con diálogo se pueda resolver esta situación en Favero, ¿no? Es un municipio muy importante, donde hemos gobernado durante muchos años y tendremos que seguir haciéndolo, donde es un ayuntamiento que ha pasado por una situación difícil de pérdida de población y de puestos de trabajo, que es evidente y conocemos todos en la comarca del Bierzo, pero yo creo que lo que hace falta es hablar y cumpliendo ese código ético, que no nos queda más opción. Si queremos ser representantes del Partido Socialista, pues habrá que buscar soluciones, ¿no? Pero desde luego yo creo que hay que hablar, pero tenemos que hablar entre nosotros. Yo sé que a los medios os vienen muy bien esos titulares cuando nos enfadamos y decimos cosas que no deberíamos decir, pero en cualquier caso yo soy más... ¿Teme que se rompa el partido en Favero? No, yo creo que no se va a romper el partido en Favero, creo que todos tenemos ganas de hacer cosas y por eso a veces nos excedemos en algunas expresiones, ¿no?, que luego os dan esos titulares a vosotros, pero yo creo que es cuestión de seguir hablando y buscar una solución que sea buena, sobre todo para los faverenses. Pero ya ha abierto una brecha en el partido, no digo que se vaya a romper el partido en la provincia, no digo en Favero. No, yo digo en Favero. Y yo digo en la propia provincia de bueno, León, ¿no? En nuestro partido siempre ocurren esas cosas, ¿no? En nuestro partido hay 2 tipos de militancia, ¿no? Hay una que nos dedicamos a trabajar en el ámbito que nos toca lo máximo posible, y hay un pequeño grupo que se dedica a enredar, ¿no?, porque tiene menos responsabilidades o porque no les ocupa su realidad tanto tiempo, y entonces esos son los que a veces dan esos titulares. Pero en cualquier caso, con la libertad que tenemos en nuestro partido de opinar y diverger entre nosotros y con las direcciones de nuestro partido, sí que tenemos unas normas que tenemos que cumplir. Te hablaba de las normas. ¿No hay más alcaldes en la misma situación que Maripaz Martínez Ramón? Pues no lo sé si hay más o no, pero creo que a una que se mencionó no está en la misma condición y me lo comentaba ella personalmente el propio viernes. Camino, la alcaldesa San Andrés Rabanedo no está en esa situación y desde luego pues no deberían haber dado su nombre porque no está afectada por esa situación ¿Y Benuza? del código. Desconozco ese asunto.
La última, 30 segundos. 30 segundos para responder. No sé si alguien tiene algo pendiente. No, pendiente lo tienen los partidos políticos, ¿no? Y pendiente está en la situación del Consejo Comarcal. Hay una teórica o tácita limitación de mandatos también en el Consejo Comarcal, pero ahí está la labor de Gerardo Álvarez Courel, y yo me pregunto si repetirá en su condición de presidente del Consejo Comarcal. Pues no sé si hay limitación o no, pero es otra de las cuestiones que tampoco comparto. Igual que no comparto ese código ético, y lo asumo y lo respeto, y lo voy a respetar siempre. Siempre he sido muy disciplinado en mi partido, llevo muchos años militando. Tampoco entiendo esa limitación de mandatos cuando alguien gana. Si alguien gana es porque lo está haciendo bien, porque le premia a sus ciudadanos. Y si le cortamos esa posibilidad, no solo le estamos perjudicando a él, sino que estamos perjudicando a sus vecinos y vecinas que le están votando porque consideran que están haciendo las cosas bien. Por lo tanto, no entiendo esas limitaciones. Las limitaciones ya las ponen los ciudadanos a la hora de votar cada 4 años, y por lo tanto yo no entiendo esas limitaciones, pero también las respeto, ¿no? ¿Le gustaría que repitiera, señor Courel, en el Consejo Comarcal? Pues que decida él lo que quiere, pero desde luego es un compañero al que respeto y al que apoyaría para una... Él no puede decidir, lo tiene que elegir el partido, ¿no? Ya, pero yo no soy quien decide esas opciones, ¿no? Pero en cualquier caso, mi apoyo personal sí que lo tiene. Eduardo Morán, presidente de la Diputación de León y también responsable con cargos orgánicos importantes en el partido, del Partido Socialista en la comunidad. Muchísimas gracias por estar en la tertulia. Muchas gracias por estar aquí con vosotros, permitirme hablar de lo que hacemos en la provincia de León, en la Diputación Provincial, pero también por compartir este momento con vosotros. Director Germán Gabela, muchas gracias, buenas noches. Joaquín Sánchez Torné, director de Diario de León, también muchísimas gracias, y hasta el próximo lunes, en día que volveremos con un nuevo protagonista aquí en este espacio para conversar con él durante 45-50 minutos. Gracias por su atención, que pasen la mejor semana posible.